Faltan 3 minutos para las 12 del mediodía. Hace días que está instalada la polémica por esta decisión del presidente de la República de flexibilizar el decreto vigente que regula la caza nocturna de especies exóticas. En esa flexibilización se eliminó el departamento de Canelones como territorio prohibido. Ahora Canelones está dentro de los 18 departamentos en los que se puede cazar especies exóticas nocturnas en horas de la noche. Se redujo a 1 kilómetro la distancia de centros poblados donde se puede hacer uso de armas y llevar a cabo la práctica de la caza. Los permisos de los dueños de los campos no necesariamente tienen que ser por escrito. El permiso de palabra, la autorización de palabra es suficiente y está todo bien. Si yo voy al campo de un íntimo amigo mío y le digo, che, fulanito, voy a tirar unos tiros, bueno, vos ya sabés, tenés cuidado, listo, entro, es un amigo. Ahora, llega a pasar algo en ese campo. Yo llego a lastimar a alguien, porque estoy hasta 1 kilómetro de un centro poblado, puedo estar. Lastimo a alguien, cazo algún animal que no puedo cazar, provoco algún problema y mi amigo, el dueño del campo, me va a respaldar y va a decir, yo lo dejé entrar, o va a decir, no, yo le dije que tuviera cuidado. En fin, queda de manera muy arbitraria esa cuestión de los permisos de manera verbal. Esto es algo de lo que contiene la flexibilización de este decreto que autoriza esta casa. Como decíamos, Coendú, que es una asociación civil que es la conservación de especies nativas del Uruguay, se reunió el viernes de la semana pasada con el presidente de la República para discutir este decreto que modifica la regulación de esta casa. Estamos comunicados con el presidente de la Asociación Coendú, con Mauricio Álvarez. Bienvenido a nuestro programa, gracias por atendernos. Hola, muchas gracias a ustedes. Mauricio, el otro día se lo preguntábamos, no recuerdo bien en este momento a quién, pero ¿cuál fue la razón por la cual el presidente decidió flexibilizar este decreto? Se habla de intereses económicos de un turismo VIP que quiere venir a cazar y que genera divisas muy importantes, lo dijo el propio ministro de Turismo, pero por otro lado también suponemos que puede haber otras razones. Le queremos preguntar a usted que estuvo con el presidente y hablaron a fondo de este tema. ¿Qué le dijo? Bueno, primero que nada, en prensa ya se había dicho por parte de organizaciones de cazadores como que el decreto había sido impulsado de parte de ellos. En lo que fue la reunión con nosotros, él, no, en un diálogo fue una reunión muy buena, muy informal. Sí, él nos dijo que él surgió de cazadores de turismo cinegético relacionado con el exterior, donde le hicieron planteos de algunas quizás burocracias o exigencias desmedidas que estaba teniendo la autoridad a la hora de otorgar los permisos de caza. Y bueno, y ahí se sumaron planteos que ya había hecho la Asociación de Cazadores anteriormente. O sea, el presidente, en lo cual discrepamos fuertemente, entiende que este decreto regula y formaliza la caza y no lo promueve. Ahí hay una diferencia muy fuerte que tenemos con este tema. La pregunta o una de las preguntas que surgen es, correcto, aparece un grupo de extranjeros interesados en la caza de especies exóticas, ya sabemos que hay un turismo que recorre el mundo de alto poder adquisitivo que se dedica a esta práctica, perfecto, llega al Uruguay una solicitud y el presidente le dio el ok, o sea, sin más trámite, dijo, bueno, es una buena propuesta, pueden generar ingreso de divisas para el país, listo, flexibilicemos el decreto y ya está. Bueno, primero ahí este turismo ya existía. Este turismo en Uruguay ya existía y simplemente que en el año 2018 cae en parte al prohibirse la caza de patos en Uruguay por 2 años, algo que ahora nos preocupa muchísimo porque volvería la caza de patos. Y luego vino la pandemia y también como que eso lo recesionó, ¿no? O sea, hubo un parate. O sea que vendría de un turismo ya existente, pero con potencial como para que crezca más. Pero ahí, yendo a tu primera pregunta, hay algo que tenemos que tener presente. Este es un turismo que a nivel mundial va en decadencia, o sea, a nivel mundial el mundo está cambiando y cada vez nos cuestionamos más todas aquellas actividades que hacen un daño directo a los animales. E incluso, bueno, seguimos alimentándonos de carne, pero cada vez buscamos que haya un trato más digno a la muerte del animal que nos va a alimentar. Entonces también nos preocupa de que apostemos a un turismo en decadencia, justamente porque los que vienen a Uruguay, como lo expresan claramente en sus muros, en las redes sociales, vienen a hacer aquí algo que en sus propios países no pueden, y eso va a atentar contra el turismo, sí, que es creciente, y ustedes en Maldonado también lo viven mucho, que es un turismo de naturaleza, ¿no? Ecoturismo. Porque en un país tan pequeño y fragmentado como Uruguay,
nadie va a querer salir a avistar aves o recorrer lugares si va a escuchar disparos cerca, porque este decreto, que si bien el ministro Peña hoy habló en un canal y salió luego una nota en la diaria, habla de que apunta a las exóticas y no afecta a las nativas, son 10 modificaciones de las cuales solo 3 son exclusivas de especies exóticas. O sea, hay un decreto que promueve la caza en Uruguay, como los propios fundamentos lo dice en su resultando, perdón, 5 y 6. Ahora, el presidente les dijo que el decreto no se va a derogar, pero que sí habría posibilidades de modificarlo. ¿Hasta dónde iría esa posibilidad? Bueno, correcto. Nosotros cuando él nos escuchó, fuimos con un planteo, es decir, crear una comisión que trabaje sobre lo que le llevó, ¿no? Lo que llevó a este decreto, pero primero derogarlo, o sea, frenar el decreto y trabajar sobre, bueno, qué fue lo que lo motivó para ver si realmente era necesario, válido o conveniente para Uruguay hacer algún cambio. El presidente como que la propuesta fue inversa, ¿no? Bueno, el decreto queda, no estoy dispuesto a derogarlo, pero bueno, si tienen alguna inquietud concreta, puntual, que le hagamos llegar, que ahí puede evaluar alguna modificación, pero manteniendo con el decreto como base. Y ahí es donde está difícil porque es un decreto que ya en sus considerandos, como digo, promueve la caza, entonces es muy difícil para cualquier organización conservacionista avalarlo, ¿no? El presidente les dijo que él considera no derogarlo porque cree que este decreto es bueno, Exacto, directamente. o sea, si bien no nos dio el camino de cómo lo cree, pero sí fue firme en que él cree que es un decreto que regula, las palabras fueron regula y formaliza. Ahí la respuesta que le dimos fue formaliza porque, claro, hoy en día hay una actividad en forma ilícita, por ejemplo, que se da, que es la caza nocturna, y bueno, con este decreto la estarías, más que formalizando, sería legalizando lo que hoy es ilegal. Bueno, yo le quería preguntar justamente qué mirada tenía usted desde Coendú, ¿no? Porque el turismo extranjero VIP que viaja por todas partes del mundo detrás de esas presas, muy probablemente porque en sus países no los dejan, o en fin, puede haber alguno que vaya y recorra muchas distancias para encontrar determinada especie de animal que solo hay en ciertos lugares, que eso también es real, pero que también tenemos, por un lado, la legalidad de lo que es este turismo, este tipo de turismo de casa, que hay un marco regulatorio, por lo tanto es legal, pero nos cuestionamos la legalidad desde otro punto de vista, con ese discurso que tenemos del Uruguay natural y ecoturístico, y por otro lado, la indiscriminalidad que hay de que cualquiera puede hacer lo que quiere, como que no hay un marco que regule ese universo. Claro, lo primero que dijiste ahí, creo que siempre hay que matizarlo, es verdad, es un turismo VIP, vienen a veces en charters de Buenos Aires, o sea, hacen un gasto importante, pero es poco comparado con el ecoturismo. Poco, cuando digo muy poco. Y ahí, por ejemplo, en África, que sabemos que son el país de mayor caza, donde, dicho por los propios cazadores en estas ruedas de entrevista que vieron las 2 semanas pasadas, hay personas que pueden pagar $200.000 por matar un elefante. O sea, en África es el 0,7% del total de ingresos por turismo. En Uruguay no tenemos cifras, pero un poco lo que hemos tomado, creyendo, tomando válido el dato de cazadores y tomando válido el dato del turismo total del Uruguay, también es menos de un 1%. Entonces, primero matizar eso. Segundo, está correcto, hay una regulación, pero por ejemplo, nuestra ONG en el 2018, que fue uno de la materia prima para que luego llevara la suspensión de la Casa de Patos, presentó un informe investigando a 20 empresas de turismo cinegético que venían con extranjeros y donde se demostró que todas ellas mataban especies prohibidas por ley y mataban más cuotas de las permitidas. Estamos hablando en patos, ¿no? Algunas incluso ya lo ofrecían como paquete, o sea, el paquete turístico ofrecido al extranjero ya incluía especies prohibidas por ley. Claro, campo adentro, no hay contralor. Y eso es el otro punto donde se lo dijimos al presidente. La caza es algo muy, muy difícil de controlar porque la autoridad no puede estar campo adentro viendo qué se caza y qué no. Solo se puede controlar si el cazador saca la pieza, ¿no? Saca el animal, el ejemplar abatido y se lo puede encontrar en un camino vecinal, en las rutas. Entonces, en ese contexto de una actividad que estamos demostrando que se lleva a cabo en forma ilícita, no respetando las especies protegidas, es como que hay que facilitar el control y para que cualquier policía rural viendo
cazadores armados en un camino vecinal en su jurisdicción, sabía que era ilegal. Hoy en día, seguramente, si los le van Bueno, a decir que están estamos cazando teniendo, ya correctamente. hablo, Y estamos teniendo decreto que alguna... lo modifican, pero Mauricio, en esa parte sigue vigente. Sí, no, estamos teniendo alguna dificultad con el audio, como que se interrumpe, pero creo que ahí ya recuperamos claramente lo que estaba explicando. Eh, l- dale. sigue cortado. Yo le pediría a ver si de repente el último concepto lo puede reiterar nuevamente. Bien. Decía que en realidad estaba hablando de que está todo legalizado, ¿no? O sea, simplemente que habíamos demostrado en un informe de que las empresas no cumplían con las especies protegidas y con las cuotas permitidas. Y que justamente el control es clave y es lo que cuesta para el Estado. Entonces ahí donde en realidad en vez de flexibilizar algo que te cuesta controlar, tendrías que restringirlo buscando facilitar ese control. Por ejemplo, si la caza nocturna está prohibida, es muy fácil ese control porque hoy en día la policía rural puede ejercer controles viendo cuando hay cazadores en la noche. Lo que no quería dejar de decir es que el decreto, que sigue vigente en esta parte, el decreto nace de una ley que es la ley de fauna que prohíbe la caza en su totalidad de las especies zoológicas silvestres, dejando abierta la posibilidad de excepciones del Estado. Ahora, esas excepciones tienen que darse bajo un fundado informe técnico. O sea que para vos sacar una excepción y permitir la caza de algún animal, tenés que fundarte en un informe técnico. Y eso es lo que no hay en Uruguay. O sea, y eso es lo que también reclamamos y que llevó también a frenar la caza de patos. Entonces, preguntamos en qué se basa el Estado para habilitar la caza de ciertas especies si no hay un informe técnico que respalde esa necesidad o esa capacidad de la especie de perder miles de individuos sin que eso ponga en riesgo la población. Mauricio, la última, el otro día, en medio de este debate que se ha generado a partir de la flexibilización de este decreto por parte del presidente, escuchábamos cazadores decir, porque este decreto también habilita pasar de 5 a 10 ejemplares por persona del ciervo Axis. Antes los 5 ejemplares eran machos adultos, ahora estos hasta 10 ejemplares no especifica si pueden ser hembras, si pueden ser crías, por lo tanto podemos estar también comprometiendo la procreación de la especie. Pero hablaba un cazador, y me parece que no era un extranjero, que era un uruguayo, que decía, bueno, nosotros queremos, porque 5 ciervos es muy poco, queremos que nos autoricen hasta 10. Ahora, un cazador particular, ¿qué hace cuando caza 10 ciervos? Bueno, primero que ya la normativa anterior y esta también te permite trasladar menos de lo que te permite cazar. O sea, estarías obligado a, no sé, a comerlos en el campo una parte o dejarlo tirado, ¿no? Que obviamente es carroña luego para otros animales. Porque el decreto actual permite, si bien permite hasta 10 y como bien dijiste, ya no nombran machos adultos, se podrían cazar hembras y crías, ¿no? Y creo que eso es lo que ha llevado también quizás a muchos animalistas a saltar, porque bueno, el ciervo axis es el típico Bambi, ¿no? Es un animal que creo que sensibiliza mucho. Y está obligado, si caza los 5, si caza los 5, los 10, no los puede llevar. Puede llevar solo uno por vehículo y ese vehículo puede llevar hasta 2 permisos. O sea que si salen 2 cazadores a cazar ciervos, cada uno con su permiso, van a tener que cazar uno solo si se lo quieren llevar, porque si cazan 2 cada uno, el otro va a tener que quedar muerto ahí. Esa es la realidad. Por También esa el otro día, restricción, ¿no? perdón, Que eso se produce por la restricción que tiene el claro, permiso y luego el traslado, que no coinciden. El permiso habla claro. de 10, el traslado de 1. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? El permiso de caza y el permiso de traslado. Como usted dice, bueno, va una Correcto. comparsa a cazar y hay 7, 8 personas y matan 10 ciervos. Bueno, van a tener que comer mucho ciervo en el campo. Uno no entiende mucho la razón, pero como usted dice, es un animal que genera empatía y goza de buena prensa, ¿no? Entre Totalmente. comillas, en la población. El otro día, un diputado del Frente Amplio decía que, entre otras cosas, este decreto dice, ¿yo cómo hago para distinguir si es un ciervo axis o si es un venado de campo? Yo voy en la carretera, se me cruza y si voy con el arma para cazar, en esa fracción de segundo, y capaz que estoy matando un venado de campo creyendo que es un ciervo, ¿es de recibo ese planteo? Sí,
Totalmente. Y no solo por el tema de distinguir, en este caso, las especies, ¿no? En el caso de los patos, justamente lo que pasa, los cazan en vuelo y hay especies que en vuelo son muy difíciles de diferenciar una de otra. Claro. Y en la noche, que ahora recordemos que ahora tenemos caza nocturna, en la noche es tal cual, o sea, distinguir una especie de otra en un movimiento nocturno, y por algo también los accidentes de caza, ¿no? O sea, son con accidentes del arma o con caza en la noche, donde un movimiento a veces se dispara. Y otro Claro. tema no menor, a raíz de lo que tú comentás, perdón, que trajo este diputado, no me acuerdo que dijiste, son las balas perdidas, ¿no? Un subcomisario retirado nos llamó por teléfono preocupado por esta situación y nos decía que cuando él estaba recientemente trabajando, la cantidad de denuncias que recibía de abigeato, que cuando iban en realidad no era abigeato porque el animal estaba íntegro. Y eso la única demostración, porque eran en la noche, eran balas perdidas de cazadores, porque recordemos que el rifle puede llegar a 1 kilómetro, a veces depende si no lo frena algo, un árbol o algo, el cazador le erró al animal al cual le disparó, pero la bala siguió. Y en ese Sí, recorrido, obviamente que puede haber u otro animal, o personas. o ya sea de granja o silvestre, o incluso a veces personas, por eso son los Y accidentes de claro, caza, porque ¿no? si la bala del rifle tiene un alcance de 1 kilómetro y la distancia mínima ahora es de 1 kilómetro, o sea que yo desde donde estoy en el límite del reglamento, le puedo dar un tiro sin querer a una persona que esté haciendo algo en su pueblo, en su ciudad, en su casa. Mauricio, yo le agradezco mucho Sí, por... ahí hay que corregir. sí, Es importante algo que dijiste por las dudas para que no quede mal. La distancia de 1 kilómetro que se achicó no es para rifles, no es para armas largas, sino para escopeta de perdigones que viajan mucho menos. Pero igual es válido igual el comentario. bien. Muchísimas gracias por el aporte que hizo, por haber compartido, bueno, la experiencia de ustedes y lo que hablaron con el presidente de la República. Nos queda claro de que esto llegó para quedarse, más allá de las polémicas, pero bueno, veremos en lo que se pueda ir mejorando por el bien de todos, que se pueda avanzar. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, mucha polémica, ¿no? Mucha. Uno veía cazar los patos al piu piu ahí, ¿no? Al vuelo. Como después los perros van, está bien, pero eso es algo de toda la vida, Marcelo. Siempre la casa del pato. Sí, yo me acuerdo, sí, claro. Me acuerdo también de, ¿cómo se llama? El de Bugs Bunny, Elmer, ¿no? Que salía a cazar patos, qué sé yo, lo vi en los dibujitos animados. Pero es como decía un poco Mauricio, son prácticas que hoy están cayendo en desuso, porque el tema de la caza, ¿no? Salvo una caza muy acotada en determinado periodo de tiempo, sobre determinado animal, determinada especie, o sea, algo muy súper específico, pero el tema de habilitar la caza nocturna, además que andan a los tiros en la noche, es realmente un tema muy polémico y sobre el que seguramente seguiremos hablando. 12:15, ya volvemos.